Bienvenido al estudio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Estamos conectándonos todos los días de lunes a viernes a las 7 p.m. Conexión por TikTok con el @biogeek y retransmitiendo en el canal de YouTube con el nombre de Henry Violet Itsuji. Espero que sea de gran edificación para ustedes este estudio de la palabra. Bueno, vamos a iniciar porque ya son las 7:05 y oramos por él. Sí, En el oremos nombre de Dios por... Padre, de Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo. Santísimo Espíritu de Dios, gloriosa luz de Dios, santificadora, purificadora, ilumínanos, bendícenos, purifícanos, llénanos. Aquí estamos, Espíritu Santo, una noche más para recibirte en nuestra vida. Nos disponemos para ti, abriendo toda nuestra vida y nuestro corazón. Reconocemos que somos pecadores y que no somos dignos de ti, pero también conocemos de la grandeza y de los corazones que tú acoges, de aquellos que con deseo firme, sincero, se disponen para ti. Tú los coges y los amoldas, Espíritu Santo. Tú obras con grandeza. Tú obras, Espíritu Santo, para bendición del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos una noche más, pidiéndote que nos bañes con tu presencia, que nos des luz para discernir tu santa palabra, para discernir lo que vamos hoy a tratar. Te pedimos que nos des el entendimiento para cuando lo que vayamos a leer lo podamos entender bajo tu luz. Que pongas en nuestros labios palabras de sabiduría y palabras de revelación. Y que por la proclamación de esta santa palabra sean perdonados nuestros pecados, si es la voluntad de nuestro Dios. Que por la proclamación de esta palabra seamos limpios de pies a cabeza. Que por la proclamación de esta santa palabra sean rotos todos lazos, yugos y ataduras en el nombre de Jesús. Que por la proclamación de esta santa palabra seamos sanos en el cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Y que por la proclamación de esta palabra hoy crezcamos en el Espíritu y seamos cada vez más fuertes para así adorar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Nos disponemos como discípulos que queremos ser, como soldados celestiales que queremos empuñar las armas y afilarlas para el día del combate, aunque sabemos que ya estamos en combate, para el momento que nos toque, porque sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar, el maldito homicida desde el principio. Por eso hoy queremos afilar nuestra espada y ponernos la armadura que tú nos das, Espíritu Santo, para que no tenga poder y autoridad, y para que nosotros seamos los vencedores, porque somos hijos del grandioso Todopoderoso, y venceremos en el nombre poderoso de Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Que se abran puertas de bendiciones, que se toquen corazones, que se abran mentes para el Señor, para creer en su palabra, para creer en su justicia y en su reino. Lo pedimos y lo declaramos. Y pedimos a Dios que así llegue a los corazones de tantas personas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Buenas noches para doña Marta, de no había saludado a doña María. Dios las Buenas bendiga. noches. Bienvenido. Muy bien, ¿en qué capítulo quedamos? A ver si... Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doña María, ¿cómo está? Vamos a comenzar el capítulo 45. No, el 44.
el 44. Y vamos a ver el 44. Muy bien. 44. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Dice en el versículo 40, el capítulo 44. Y dio José esta orden a su mayordomo, diciendo: llénales de trigo los costales hasta que no quepa más, y pon el dinero de cada uno en la boca del saco. Pon además mi copa o vaso de plata en la boca del costal del más mozo, junto con el dinero que ha dado por el trigo, y se ejecutó así. Al romper el día fueron despachados con sus jumentos. Ya habían salido de la ciudad y caminando algún trecho, cuando José, llamando al mayordomo, marcha, le dijo: ve corriendo en seguimiento de ellos, y alcanzados que sean, diles: ¿cómo habéis vuelto mal por bien? La copa que habéis hurtado es aquella misma en que mi amo bebe, y de que suele servirse para adivinar y para saber ahora lo que sois. Os habéis portado pésimamente. El mayordomo ejecutó puntualmente la orden, y habiéndolos alcanzado se los repitió palabra por palabra. Mas ellos le respondieron: ¿por qué habla así mi señor? Como si sus siervos hubiesen cometido una tan grande maldad. El dinero que hallamos en la boca de nuestros sacos te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo cabe pues que nosotros hayamos robado oro ni plata de casa de tu amo? Cualquiera de tus siervos en cuyo poder fuera hallado lo que buscas muera, y nosotros quedaremos por esclavos del Señor nuestro. Ustedes, esto me pone a pensar a mí. Mira lo que hace José. José hace como un engaño, una triquiñuela, Como una trampa. como una trampa, como una trampa. La pregunta sería: ¿que esa trampa la hizo Josué revelado por Dios, o fue una acción humana de él queriendo que su hermano no se fuera? Yo creo que fue más fácil humana. La esposa le dijo que reuniera ante los hermanos. Era como para saber si habían cambiado la forma de actuar cuando lo vendieron a él, yo creo. No, porque es que él ya vio todos los hermanos, vio a su hermano menor, y ya, o sea, él comió con ellos. En este episodio, él, lo que vimos la vez pasada, es que él ya se sentó con ellos a comer. Él vio al hermano menor, le dio ganas de llorar y se retiró de la mesa porque no pudo aguantar la felicidad y pues lo que le embargó. Se retiró un rato, luego él volvió, terminó de comer con ellos, y al terminar de comer él le dice al mayordomo: llénele todos los costales de trigo, que quede bien abarrotados, pero le vas a meter la trampita. Ya, eso es hacer trampa, ¿ya? O sea, lo que hizo José es delicado. Lo que hizo José es delicado. La pregunta es, por eso uno se invaga, y yo creo que eso lo hizo José bajo un lineamiento de lo que él sentía. Yo creo que aquí José está desprendido en ese momento porque él quería tal vez retener a los hermanos, porque me imagino de tanta alegría de verlos vistos nuevamente, quiso quedarse. Pero mira que en esa acción de José humana, tratando de hacer eso, y pues no sé cuánto eso le haya podido desagradar a Dios, él hace que algo se cumpla allí, en la palabra de sus mismos hermanos. Yo creo que tal vez Dios lo permitió que lo hiciera. ¿Para qué? Para que se cumpliera. Tenía que cumplirse en palabras de sus mismos hermanos. Porque recuerden, ¿por qué los hermanos le cogieron rabia a José? Porque él leía los sueños y le dijo un sueño que ellos lo iban como a arrodillársele a él.
Porque él les dijo que los hermanos le iban a servir a él. Y normalmente en la tradición el menor era el que tenía que servirle al mayor. Entonces él le dijo que hasta el mismo papá lo iba a reverenciar a él. Y que todos los hermanos lo iban a reverenciar a él. Tanto que mira que el mismo Jacob le dijo que cómo era posible que él dijera eso. Entonces, la acción era que en esa acción que él hizo allí, tal vez fue humana, pero Dios permitió para que allí se cumpliera, se comenzara a cumplir lo que Dios le mostró en el sueño. Porque mira lo que dicen los hermanos. Mira lo que dicen los hermanos y es la parte clave. Ahí dice, mira. Cualquiera de tus siervos, o sea, refiriéndose a todos los hermanos, en cuyo poder fuera hallado lo que buscas, muera, y nosotros quedaremos por esclavos del Señor nuestro. Bueno, y él se lo metió fue al hermano que más quería. Él tenía, o sea, tenía que morir, según las palabras del hermano, tenía que morir el hermano, el que tenía el vaso. Y era, ¿cómo es que ya? El pequeño, el último, Benjamín. El más mozo es Benjamín, se lo puso a Benjamín. Él sabía, pero ¿sabe por qué se lo puso a Benjamín? Claro, porque el papá, Jacob le había dicho a los hijos que le pudieran cuidado, que no quería perder el último hijo que tenía de Raquel era, y que lo No, cuidaran, y pero como era José él, no sabía eso. José no sabía esas pero, palabras. pero los hermanos sí, entonces cuando vieron que lo iban a llevar para allá y todo, entonces por eso fue que se le enfrentaron todos para defender a Joaquín. No, ¿por qué José le puso eso a Benjamín y no a los otros? Porque no sé, como dice usted, si yo me voy a vengar de alguien y voy a hacer quedar mal a alguien, pues yo no, a Benjamín, Porque eran que Benjamín es inocente, él tenía que decirle era a Rubén. Pero no se lo puso a Rubén, se lo puso a Benjamín, que era el menor, que nada tenía que ver en el pleito. Por eso, no eran hermanos, porque hermanos gemelos. no, era porque era el Sí, hijo preferido del papá, yo creo. no, exacto. Entonces, él le puso a Benjamín porque él quería comprometer a Benjamín para quedarse con Benjamín. Porque sabía que si se quedaba con Benjamín, pues venía el papá. Él sabía Claro. que el papá difícilmente iba a venir. Sabía que difícilmente él iba a dejar sus tierras por venir hasta allá. Pero mira cómo Dios hizo, obrando en la acción de él, permitió para que se cumpliese todo eso. Para que se cumpliese todo eso y se cumpliese la promesa. ¿Ya? Para que se cumpliese la promesa. Porque tenía que cumplirse el sueño de José. El sueño de José era que tanto los hermanos como el mismo papá venían a hacerle reverencia a él. Y ahí se estaba cumpliendo un sueño que él les había dicho, porque al ser uno de los poderosos de allá de Egipto, iban a ir a pedir a arrodillársele para que no mataran a los hijos supuestamente, y mentira Pero que en era ese para momento, salvarlos. cuando ellos van a comprar, ellos no están reverenciando a José, porque ellos van en tono de un comprador. Ahí no lo están Sí, reverenciando. pero cuando Pero iba en por el el hijo, momento, pero en el momento en que José les pone la trampa, mira lo que ellos le dicen. Si en alguno encontrases eso, sea reo de muerte. Y los demás seremos esclavo tuyo. Entonces ahí lo sometió donde ellos mismos se iban a someter como esclavos de José. No fue que José, no fue que José los obligó a ser esclavos. Ellos mismos dijeron, seremos esclavos tuyos. Como quien dice, por eso es que uno
es mucho, es grave a veces uno por eso tanto hablar o tanto prometer. Pez muere por la boca. El pez muere por la boca. El pez muere por la boca. Por eso es que es importante, como dicen por ahí, economizar palabras. O es mejor callar que brutamente hablar. A veces es mejor callar. Y en la vida a veces se nos olvida practicar eso. Yo creo que eso es una hermosa... ¿Sabes que de las cosas que más me he propuesto yo este año es eso? Hablar mucho menos. Sobre todo cuando tiene que ser hablar de alguien que no está presente. Uno creo que las situaciones una vez es muy laxo al hablar. Y creo que uno tiene que comenzar más a dominar esa parte. Y dice la palabra de Dios que el que mucho habla muchas veces dice lo que no debe decir. Entonces, a colación sale esa reflexión y esa enseñanza. Francisco de Asís tenía una práctica, yo me recuerdo que hace muchísimos años yo lo hacía, pero lo dejé de hacer. El ayuno de silencio. ¿Usted alguna vez lo han hecho? No, yo no soy capaz. Aunque sea yo hablo conmigo misma, pero yo no soy capaz. No, obviamente con usted misma sí puede hacerlo. Doña María, Ah, doña Marta, doña Rosa lo han hecho alguna vez, don José, don Bernardo. No, señor. No. yo a veces que no le hablo a José en todo el día, pero por ensayar. Ensayar Vea, cuando está grabada. y es de las cosas más importantes que uno debería hacer. Voy a decir, lo retomo, pero yo os aconsejo mucho ese. Ese es un tipo de ayuno muy importante. Y Yo, uno lo puede complementar con el ayuno de la comida. Eso ayuda a fortalecer mucho, porque ayuda a dominar mucho, como dicen los labios, la lengua. Porque dice la palabra de Dios que el caballo se refrena, el brío del caballo se refrena en la boca. ¿Y cómo es un ayuno de silencio? Pues el ayuno de silencio simplemente es que tú hablas totalmente lo necesario. O sea, no quiere decir, porque si tú estás en la empresa, ahora, dejamos suponer que tú haces el ayuno, voy a hacer ayuno en silencio. Vamos a poner el caso de doña Claudia, no tiene sentido usted hacer ayuno en silencio si usted va a estar sola en la casa. ¿Qué méritos tiene? El ayuno de silencio se hace en nuestra labor diaria, porque es allí donde usted tiene que saber evitar a todas esas personas que comienzan a acercarse a usted para hablar del chisme, para hablar de la televisión, para hablar del programa, para hablar de la política, para hablar de lo que está sucediendo por allá. Y uno en el día habla de tantas cosas de Dios, cero o nula, ¿ya? Y en el ayuno del silencio solo se puede romper cuando es eso. Cuando vas a hablar de Dios, cuando vas a orar, cuando vas a dar un consejo de Dios, ahí es donde tú rompes el ayuno. Pues Henry, obviamente, si tú estás en una empresa, pues no lo normal, tienes que saludar, tú saludas. Buenos días, ¿cómo están? ¿Ya? Henry, yo lo Sí. practico mucho cuando Claudia me dice que qué blusa tan bonita, que quiere tal cosa, tal otra, yo me quedo calladito, ahí sí lo practico. Eh, entonces, les dejo esa inquietud para que puedan hacer ayuno de silencio. Eso lo hacían mucho los franciscanos y era muy, muy importante. Henry, Francisco así se reunía con todos sus discípulos y los mandaba a leer y meditar la palabra. ¿Y cómo es que? Y ellos allí meditaban, estaban juntos, pero no hablaban. Y estaban, como dicen, en el mismo campamento, como en los retiros que hacían. No como los retiros que hace Maús y Lazos de Amor Mariano. Hoy hice precisamente un video sobre eso. sí, yo lo escuché. Ya que hay gente allí que está llegando, es muy importante eso, porque lo más lógico es que si ellos están buscando
si eso que ellos han estructurado les ha permitido tocar tantos corazones, dígame usted cómo usted va a poder amarrar y capitalizar eso. Lo más lógico es que usted tendría que dárselo a todo el mundo y decirle a las personas, vayan y háganlo con todo el mundo. Porque si esta es una forma de tocar muchos corazones y muchas vidas para arrepentimiento, ¿cómo yo lo voy a capitalizar? Te debe decir, vayan y háganlo ustedes. Pero no lo hacen así. Entonces, ese ayuno es muy importante para que si algún día se mueven, sepan que es la forma para... Vamos a ver, voy a comenzar este viernes. A ver, con el favor de Dios, a ver cómo nos va. Entonces no De- vamos a meternos, pero no vamos a hablar, ¿o qué? Todo en no, silencio. yo lo voy a hacer en mi empresa, en el trabajo. Yo lo comenzaría desde las 6 de la mañana que me levanto, 6:30, hasta las 8 a 7 que me vuelvo a conectar con ustedes. Ayuno también de pantalla, o sea, nada de ese día, nada de pantalla. Vamos a ver, eso ayuda muchas veces también a purificar interiormente el alma. Entonces con eso se estaba cumpliendo el sueño que Dios le había dado a José, los cuales los mismos hermanos estaban dando a entender eso. Entonces dice, bien está, respondió el mayordomo, ejecútese vuestra sentencia. Mira que el mayordomo me dijo, bueno, entonces que se ejecute nuestra sentencia. Hola Lirio, sí, yo le di invitarte, pero no sé por qué no entras, es el mismo problema de la vez pasada. Ahí te acabo de enviar la invitación. Entonces dice, con lo que echando a toda prisa los costales en tierra abrió cada uno el suyo, que cada quien cogió y abrió su costal. Y el mayordomo, abriendo registrado, empezó por el del mayor hasta llegar al del más mozo. Halló la copa en el costal de Benjamín. Pero ellos, rasgando sus vestidos y cargados otra vez los jumentos, volvieron a la ciudad. Judá el primero, seguido de los hermanos, entró en casa de José, que no se había movido de ella, y todos a una se postraron en tierra. Les dijo José, ¿por qué os habéis atrevido a hacer tal cosa? ¿No sabéis que no hay hombre semejante a mí en la ciencia de adivinar? Al cual contestó Judá, ¿qué responderemos a mi señor? ¿O qué hablaremos? ¿Ni de qué modo podremos justificarnos? Dios ha manifestado la ocasión de castigar la iniquidad de tu siervo. Esclavos somos todos ya de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder se ha encontrado la copa. Respondió José, líbreme Dios de hacer tal cosa. El que robó mi copa, ese sea mi esclavo, mas vosotros id libres a vuestro padre. Entonces Judá, acercándose más a José, dijo alentadamente, permíteme, oh Señor mío, que tu siervo hable una palabra en tus oídos, y no te enojes contra tu esclavo, porque tú eres después del faraón. Tú, Señor mío, la primera vez que preguntaste a tu siervo, ¿tenéis padre u otro hermano? Y nosotros, mi Señor, te respondimos, tenemos un padre anciano y un hermano más pequeño, que le nació en su vejez, cuyo hermano uterino es muerto, y este solo queda de su madre, por lo que le ama a su padre tiernamente. O sea, él era mello con José. Y dijiste a tu siervo, tráemelo acá que quiero verlo. Mas respondimos a mi señor, no puede el chico dejar a su padre, porque si lo deja le costará al padre la vida. Pues si no viniese vuestro hermano menor con vosotros, nos dijiste a tu siervo, no tenéis que volver a mi presencia. Con esto, habiendo llegado a casa de nuestro padre y siervo tuyo, le contamos todas las cosas que habló mi señor. Y como vuestro padre, pasado algún tiempo, nos dijese, volved a Egipto y compradnos un poco de trigo, le respondimos, no podéis ir allá solo. Si nuestro hermano menor viene con nosotros, iremos juntos.
De lo contrario, sin él no tenemos valor para presentarnos ante aquel Señor. A lo que respondió: vosotros sabéis que he tenido 2 hijos de mi esposa Raquel. Uno salió de casa y dijisteis: una fiera lo ha devorado, y hasta ahora no apareció. Si os lleváis también a este y le sucede algún azar en el camino, seréis causa de mis canas desciendan con dolor a la sepultura. Si yo voy pues a causa de tu siervo nuestro padre, y no llevo a este muchacho, de cuya vida está pendiente la del padre, luego que vea que no vuelve con nosotros, morirá. Y tus siervos abrumarán su vejez con tan grande dolor, que lo conducirá al sepulcro. Sea yo personalmente tu esclavo, yo que lo he recibido a mi cargo y salí por fiador, habiendo dicho: si no te lo restituyeres, seré para siempre reo de pecado contra mi padre. Por tanto, yo quedaré por esclavo tuyo y serviré a mi señor en lugar del muchacho, a fin de que pueda éste volverse con sus hermanos. Porque yo no puedo volver a mi padre sin el muchacho, por no presenciar la extrema aflicción que ha de acabar con él. Ahí acaba el capítulo 44. Vamos a seguir la historia. Dice: ya no podía José contenerse más en presencia como estaba de mucha gente, por lo que mandó que todos se retirasen, para que ningún extraño asistiese al mutuo reconocimiento. Y luego prorrumpió en llantos a voz en grito, que oyeron los egipcios y toda la familia del faraón. Enseguida dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿y vive todavía mi padre? No podían sus hermanos responderle a causa de su grande terror y espanto. Mas él, con semblante apacible, llegaos a mí, les dijo. Y habiéndose ellos acercado, añadió: yo soy José vuestro hermano, a quien vendisteis para ser traído a Egipto. No temáis ni os desconsoléis por haberme vendido por estas regiones, porque por vuestro bien dispuso Dios que viniese yo antes que vosotros a Egipto. Porque 2 años hace que comenzó la carestía en el país, y aún restan 5, en que no habrá siembra ni siega. Así que el Señor me ha enviado delante a fin de que vosotros os conservéis sobre la tierra y tengáis alimento para sostener la vida. No he sido enviado acá por designio vuestro, sino por voluntad de Dios, el cual ha hecho que yo sea como padre del faraón y dueño de su casa toda, y príncipe en toda la tierra de Egipto. Imagínense usted. José toma a sus hermanos y, a pesar de todo lo que le sucedió, le brindó todo el amor, la misericordia y la ayuda. Lo cual hoy es difícil para nosotros, brindar la misericordia y la ayuda a los que nos han hecho daño. Porque ¿quién de nosotros podría tal vez perdonar a los hermanos que han hecho tanto daño, que lo llevaron a la muerte, o que desearon la muerte, o que le hicieron un atentado? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a poder perdonar? Y ahí muestran en realidad por qué Dios bendijo a José. Porque tenía un corazón que agradaba a Dios. Y por eso Dios lo puso a ministrar. Y mira que le puso a administrar la tierra de Egipto, porque la tierra de Egipto era la tierra que abastecía en ese momento, era el imperio de ese momento. Pero eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros podamos ser los que administremos las riquezas del mundo, pero con un corazón como el de José. Y ahí está el problema, que hoy no tenemos un corazón como el de José. Y por eso, si llegamos a manejar un imperio, ¿qué va a pasar? Nos volvemos como el faraón, o nos volvemos como el mayordomo, o nos volvemos
como algunos otros que no tienen buen ejemplo. Pero esa siempre ha sido la buena intención de Dios, que nosotros seamos los que administremos las riquezas de este mundo para bien de nosotros y para bien de todos nuestros hermanos. ¿Y qué debíamos hacer nosotros? Administrar adecuadamente para que todos nuestros hermanos tengan. Mira que Dios preparó a José para que por medio de José, preparando a José, pudiera que administrar correctamente y así poder dar a todos sus hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, prepararnos para poder nosotros. Pero ¿cómo hacían? Mira que para eso es la funcionalidad de lo que son los diezmos. Esa es la funcionalidad de lo que son los diezmos. Antes, en ese momento, no existía el diezmo, en ese momento. Pero, ¿por qué todavía no lo había estipulado Dios en ese momento? Porque el hombre del corazón ahí era dadivoso. Y el diezmo vino a aparecer precisamente con las tribus para que ellos aprendieran a ser dadivosos con el hermano. Recuerda que Dios le dio tierra y riqueza a 11 tribus y a una la dejó sin darle nada, que fue la tribu de Leví. ¿Y por qué no le dio la tribu de Leví? Porque quería que la tribu de Leví no se dedicase ni a la siembra, ni a la ganadería, ni nada del campo, sino que ellos se dedicaran enteramente era la obra de Dios. Y que sus hermanos, ahí sí, aplicando la ley del diezmo, le dieran ¿qué? Al que lo necesitaba, al que no podía trabajar. Y ese siempre ha sido el sentido de Dios, en que nosotros como hermanos podamos dar de lo que Dios nos ha dado en abundancia para darle a aquel que no tiene. El sentido no es llevarle diezmo para que él iba a llevar de una tribu a otro que tiene. El sentido siempre ha sido que darle, siempre ha sido el sentido de la diezmo es darle al que tiene la necesidad. Al que tiene la necesidad. Y eso nunca se ha perdido. Pueden haber discusiones si el diezmo se venció, si no se venció. Bueno, distintas discusiones del diezmo. Pero lo que nunca ha cambiado, y eso no amerita discusión, es la finalidad del diezmo. Quien lo cambió fue el hombre y por eso es que Dios no le da riqueza al hombre. Porque mira ¿qué están haciendo con el diezmo? Con él se están enriqueciendo. Y no ayudan al pobre. No ayudan a la viuda. No ayudan al anciano. Y ahí está el gran problema. Entonces tienen que tener claro que siempre ha existido. El corazón del hombre antes se daba y era muy dadivoso en eso. No nos vamos muy lejos. No sé si ustedes vivieron en la parte del campo. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, y mataban, por ejemplo, cuando tenían finca mi abuela, cuando tenía finca unos tíos, había una donde yo me crié siendo muy pequeño. Yo recuerdo que cuando mataban una vaca, algo grande, se acostumbraba que cuando mataban algo así grande, por ejemplo como una vaca, compartían con el vecino. Yo recuerdo que mi tío sacaba y hacía como una bolsa especial y mandaba, bueno, llévele esto a tal persona, al vecino tal, y les mandaba. Eso era como cultural allí. Y tú te ves más que en las comunidades pequeñas, más sencillas, se ve mucho más eso. Por ejemplo, tú te vas a esos países desarrollados y todo eso, a veces ni los vecinos se saludan. En cambio, aquí en los barrios más sencillos, humildes, ¿qué hacen? Vecina, un pocillito de azúcar. Vecina, deme la sal. Vecina, tiene café, deme café. Vecina, tiene galleta de limón, deme una galleta de limón. Mira, vecina, aquí Henry, es una sopita es de tal, como, aquí está para que te las tomes. Eso se ve en los corazones más sencillos. Y esa es la finalidad. Y siempre lo ha tenido Dios. De que así se conviva.
Así se convive, pero no como están haciendo esa. Eso debe permanecer, se ha ido perdiendo, porque bueno, cada día están más, las sociedades se están volviendo más apáticas, pero eso se veía mucho, el compartir. Todavía no se ha eliminado totalmente, porque por lo menos acá yo veo a veces todavía que hay venir, que me parece eso muy bonito, cuando tú compartes con el vecino, que mira vecina, hice esto, me acordé que a usted le gustaba eso, vea, le traje aquí, qué bonito eso. Me dijo que usted no tenía, aquí tiene, compartamos. Eso es, esa es la finalidad, ese es el buen sentido de la ofrenda, del compartir. Y esa es la finalidad del diezmo. El diezmo es eso, ayudar al necesitado, ayudar al que tiene. No es enriquecer a otro. ¿Qué iba a decir doña Claudia? Diga. En los diciembres que hacían todo y lo repartían también. Anteriormente en el campo se veía mucho eso. Yo sí me crié en el campo. Una vez un rayo mató 3 vacas y eso, mejor dicho, sobró hasta carne para todas las veredas. Así es. Entonces hoy cada vez las culturas, las ciudades se van desarrollando, pero van tomando son esas tradiciones culturales, por decir así, europeas, donde a veces ni se saludan. Yo viví en Bogotá y también tú tenías vecinos. Mire, yo viví en Bogotá y yo viví en el edificio donde estaba, donde mi tía viví 4 años, sin echarle mentira. Porque Dios sabrá que si yo saludé a los vecinos, alguna vez tuve una conversación, 1 o 2 veces, fue mucho en 4 años. Los que vivían ahí pegados. No se tienen. En cambio acá, mejor dicho, acá porque a veces se pasan de piña, como dice uno en la costa. Porque a veces se van a la casa a recoger chisme. Pero bueno, se ve más, como dice son más mancomunados, se comparten mucho más, se dan mucho más, ya. Se comparte la comida, la necesidad, que la ayuda, que si necesitas algo, va y te ayuda, que si se hospitalizó, no tienen, yo te ayudo y te acompaño. Eso se ve mucho, en cambio eso tú no lo vas a ver entre los ricos. Entonces por eso es que a veces dicen, a veces el desarrollo de esas culturas lo que ha traído es enfriar en realidad el sentido de lo que tiene que ver con Dios. Entonces la educación ha traído desarrollo en cuanto a conocimiento y tecnología, pero muchas veces esa educación lo que nos ha dañado es el poder entender y vivir lo que quiso Dios, la pedagogía de Dios. Es la pedagogía de Dios lo que se ha ido perdiendo y es la parte que deberíamos recuperar. ¿Y cuál es la pedagogía de Dios? Que nosotros sacáramos un poquito de nosotros y entre todos comenzáramos a dar. Y es lo que lo llamó el diezmo. Para que así todos no existiera necesidad. Que nosotros tuviéramos siempre presente en nuestro corazón cómo poder ayudar a nuestro hermano. Cómo poder yo mirar a ver cómo poder ayudar. O sea, uno debe tener presente que como cristianos nosotros todos los días debemos tener presente eso. Hoy, por ejemplo, leía, cuando hacía el discernimiento en mi oración en la mañana y el discernimiento de la palabra, leyendo el Evangelio. ¿Alguien leyó el Evangelio del día de hoy? Ninguno. El Evangelio del día de hoy fue el episodio del joven rico. Fue donde Jesús se arrodilló ante él y dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo nuestro Dios Padre en el cielo. Ve y cumple los mandamientos. Y él le dijo, Maestro, ya yo cumplo con ello. Y me gustó la expresión cuando dice, y Jesús lo miró con amor. O sea, póngase a pensar que cuando tú estás cumpliendo los mandamientos, siempre va a haber una mirada de amor de Dios para cada uno de nosotros.
Porque la palabra dice que Jesús lo miró con amor cuando le dijo, yo cumplo los mandamientos. O sea, lo más bonito, sí. Cuando a ti alguien te mira con amor, dime tú, ¿qué te puede negar? Que tú necesites algo y se lo estés pidiendo, dime, te va a negar. Una mirada con amor no te niega nada, si te está mirando con amor. Entonces, cumplir los mandamientos puede hacer que robemos el corazón de Dios. Entonces le dijo, Jesús lo miró con amor y le dijo fue, ve, vende todo lo que tengas, dáselo a los pobres y así acumularás para el reino de los cielos. Y dice que el joven se fue triste porque tenía mucha riqueza. Entonces le dijo a los apóstoles, difícilmente los ricos entrarán al reino de los cielos, pero no por tener dinero, sino ¿por qué? Porque se apegan a ello. Así como el camello con los... El ojo de una aguja era una... Antes las puertas de esos tiempos antiguos eran grandísimas y tenían como un ojo por donde atravesaban. Entonces a veces los camellos por ahí no pasaban, por los morros que tenían y todo eso. Entonces decía, más fácil es que entre un camello por ese huequito que el rico entrar al reino de los cielos. Y esa palabra tiene algo muy importante que debemos tener en cuenta. Que nosotros, Dios nos ha llamado siempre, dice, de lo que tenemos siempre debemos estar en tono de cómo yo puedo hoy, en mi acción diaria, en mi diario vivir, cómo puedo yo bendecir al otro. Y a veces simplemente son que con una palabra de aliento, a veces simplemente puede ser con un plato de comida, a veces simplemente con un vasito de jugo, a veces simplemente con hacerle favor. Bueno, aquí la cuestión está en que siempre debe existir como la intención, o sea, lo que enseña la palabra hoy me llevaba es que nosotros debemos vivir todos los días con la intención en nuestros corazones de cómo yo hoy muestro yo ese corazón de Dios. Porque el Señor nos mandó a hacer sal y luz en la tierra. Y Él dijo, y la lámpara no está ahí para que esté escondida. O sea, debe estar iluminando todos los días. De uno todos los días. Entonces ahí uno debe preguntar bueno, los que están trabajando y trabajamos en empresas, bienaventurados porque tienes mucha gente para poner. ¿Ya? El que no trabaja con sus familiares y sus vecinos. Y así. O sea, debe existir siempre. Siempre, porque el Señor nos manda es que a despojarnos de nosotros para darle al necesitado. Eso fue lo que le dijo al joven rico. Despéjate de todo para que le des al necesitado. Y esa es la intención de diario vivir, de todos los días. De darle a nuestro hermano, al necesitado. Entonces mire lo que dice en el capítulo 45 siguiente. No he sido enviado acá por designio vuestro, no. Apresuraos y volved luego a mi padre y decirle, esto te envía a decir tu hijo José. Dios me ha hecho como señor de toda la tierra de Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y habitarás en la tierra de Gesén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y ganados mayores y todo cuanto posees. Y allí te alimentaré, pues faltan todavía 5 años de hambre, para que no perezcáis tú y tu familia y todo lo que posees. Reparad que vuestros ojos y los ojos de mi querido hermano Benjamín están viendo que soy yo quien os hablo en persona. Referid a mi padre toda la gloria mía y todas cuantas cosas habéis visto en Egipto, apresuraos y conducídmelo aquí. Y arrojándose sobre el cuello de su hermano Benjamín, abrazado con él, echó a llorar, llorando igualmente sobre su cuello. Besó también José a todos sus hermanos, llorando sobre cada uno de ellos, después de cuyas demostraciones cobraron aliento para conversar con él.
Al punto corrió la voz y se divulgó generalmente esta noticia en el palacio del rey. Han venido los hermanos de José, y se holgó de ello el faraón y toda su corte. Y así dijo José que diese a sus hermanos esta orden expresa: cargad los jumentos y marchad a tierra de Canaán. Y sacad de allí a vuestro padre y la parentela, y venid a mí, que os daré todos los bienes de Egipto, para que os alimentéis de lo mejor y más precioso de la tierra. Les ordena asimismo que lleven carros de la tierra de Egipto para el transporte de sus niños y mujeres, y diles: tomad a vuestro padre y apresuraos a venir cuanto antes, sin dejar nada de vuestros jaguares, porque todas las riquezas de Egipto serán vuestras. E hicieron los hijos de Israel así como se les mandó, y les dio José, según la orden del faraón, carros y víveres para el camino. Mandó también presentar a cada uno 2 vestidos, pero a Benjamín le dio 5 muy preciosos, con 300 monedas de plata. Remitió para su padre igual cantidad de dinero y de vestidos, a más de 10 asnos encargados de toda especie de preciosidades de Egipto, y todas tantas borricas que llevasen trigo y panes para el camino. Con esto despidió a sus hermanos, y cuando partían les decía: no tengáis disputas entre vosotros en el camino. Ellos, subiendo de Egipto, vinieron a la tierra de Canaán, a Jacob, a su padre, y le dijeron la nueva, diciendo: vive tu hijo José, y él es el Señor que manda en toda la tierra de Egipto. Oído esto, Jacob, como quien despierta de un profundo letargo, no acababa de creerle. Ellos, para convencerlo, le relataban toda la serie de lo sucedido, mas cuando hubo visto los carros y todo el aparato de las cosas remitidas, revivió su espíritu. Y dijo: bástame a mí que viva todavía José, el hijo mío. Iré y lo veré antes que me muera. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ahí se va cumpliendo todo lo que el Señor estipula. Porque como dice la palabra de Dios, no vuelve la palabra a Dios hasta que no se haya cumplido lo que Él ha decretado y lo que Él ha dado. Entonces mira que Egipto es una tierra próspera, que aunque era pagana, la puso en manos ¿de quién? De un siervo de Dios. Y ese mismo Egipto, que después lo sometió, ¿qué pasó? Como dijo Dios que le iba a dar Egipto, vino y saquearon a Egipto, porque recuerden que en los tiempos de Moisés, para que sacaran el pueblo de Egipto, saqueó toda la riqueza de Egipto y se la llevaron. ¿Pero por qué? Porque la bendición que dio Dios a Egipto fue porque estaban los hijos de él allí, porque residían ahí, porque vivieron allí. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando el faraón ya no los quería y no los atendía, dándole la dignidad que se habían ganado y merecido, pues ahí fue cuando Dios mandó a Moisés y hizo que salieran todo el pueblo y se llevaran las riquezas. Y dice que salieron riquísimos de ahí, mucho oro sacaron de Egipto el pueblo de Israel. Se ganaron porque el Señor dijo que iba a saquear para quitarle toda esa riqueza de Israel y sacarla. ¿Por qué? Porque oprimieron al pueblo de Israel. Oprimieron al pueblo de Israel. Entonces, mire que Dios sí quiere que nosotros seamos los administradores de las bendiciones. Dios sí quiere que seamos los grandes administradores. ¿Qué nos falta? Nos falta es tener el corazón como el de José. El gran problema de hoy es tener un corazón como el de José. Porque muchos tienen las ganas de ser ricos, muchos tienen las ganas de administrar, muchos tienen las ganas de sobresalir, muchos tienen muchas esas ganas y esas hambres de devorarse el mundo, de tener presente y todo eso, la admiración, el lujo, las riquezas, las comodidades, las abundancias. Y pueden estar en nosotros las abundancias, las riquezas. El problema es que no tenemos el corazón de José.
El problema es que no estamos teniendo un corazón de José. Y por eso hoy cada vez prevalece más Egipto, cuando nosotros deberíamos ser ¿qué? Los dueños de Egipto. Nosotros deberíamos ser los dueños de todo donde está ¿qué? Las grandes riquezas. Nosotros deberíamos ser los que administráramos eso. Porque mira, José es la personificación de todos los siervos y los discípulos de Dios, los cuales el Señor les da la sabiduría para administrar correctamente las cosas. Pero ¿por qué hay hoy tanta pobreza en el mundo entero? Porque no hay una administración correcta de las cosas. ¿Y por qué no están administradas correctamente las cosas? Porque los corazones no están dados. Porque no estamos hablando de un conocimiento técnico ni de universidad, ni estratégicas teóricas, ni nada de esos estudios que hacen. Cuando yo hablo de una buena administración, es como la administración de José, una administración guiada por Dios. Una administración también donde se mire que, mira qué hacen hoy los gobernantes. Los gobernantes te prometen una casa, pero primero llevan 3 ellos adelante y cuando te dan la tuya. Entonces, en la mala administración hoy, la pobreza del mundo entero y la desigualdad está en una mala administración. Y esa mala administración se da porque están los corazones corruptos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Si nosotros queremos que la economía de nuestro país, si la economía de nuestra casa, si la economía de nuestra ciudad, y este es el llamado que deberíamos hacer hoy a todos, este es el mensaje que deberíamos divulgar a todos. Es un mensaje que es sencillo, pero la gente no lo toma. Aseguro que si nosotros comenzáramos en nuestra casa a tener un corazón como José para administrar nuestro hogar, ese hogar sería ¿qué? Grandemente bendecido. Y una de las cosas de José como administrador al principio que era, José era fiel a los principios, no miraba a la mujer ajena, respetaba a la mujer ajena, respetaba a la suya. Era que una persona que respetaba al rey, trabajaba honradamente para el rey, no le robaba nada al rey, actuaba correctamente delante del rey. Y hoy normalmente no se ve eso. ¿Ya? Entonces tenemos que buscar todos los días que nuestra vida y nuestras acciones vayan conforme a como Dios nos está mostrando en José, para que nosotros podamos administrar grandes cosas. Porque tal vez Dios mañana nos quiera dar grandes cosas a ti y a mí, y nos quiera poner a administrar un gran tesoro. Pero tal vez está viendo, no veo corazones. No veo corazones en el cual si yo les doy este tesoro se me vayan a perder, vayan a arriesgar. Y ahora mismo somos, como dice, el oro del mundo. No nos dijo el Señor eso, que somos como el oro del mundo. Entonces, ese es el gran mensaje hoy para cada uno de nosotros. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario adicional? ¿Algún aporte adicional? Bueno, entonces hagamos eso. Busquemos todos los días tener un corazón como el de José, para que así podamos nosotros administrar grandes riquezas. Si tú quieres hoy tener una empresa, si tú quieres tener hoy grandes riquezas, comienza por preocuparte, tener un corazón idóneo para administrar. Recuerda que aunque vas a estar al frente de cosas materiales, vas a administrar para Dios. Y hay que tener un corazón idóneo para Dios. Hay que tener un corazón idóneo para Dios. Entonces, busquemos todos los días la transformación de nuestros corazones y así podamos agradar a Dios y ser nosotros los que llevemos bendiciones a muchas otras personas. Amén.